El físico danés Hans Christian Ørsted descubrió hace 201 años, mediante el uso de este aparato, que si hacíamos circular corriente eléctrica por un conductor en cercanía de un campo magnético, como el que tenía esta aguja imantada, la misma se desviaba, lo que indicaba la existencia de campos magnéticos generados por la circulación de corriente en el conductor. Sabemos ahora que esos campos magnéticos son perpendiculares al conductor. Años después, el físico inglés Michael Faraday, mediante el experimento que acá está dibujado, demuestra que si circulaba corriente por una bobina y esta bobina se introducía o se extraía de una bobina mayor, se inducía en esa segunda bobina corriente eléctrica. Eso lo medía con un instrumento de su invención, que es el origen del galvanómetro, que permite medir circulación de muy pequeña corriente eléctrica. En una experiencia más moderna podemos ver aquí un bobinado y un imán. Al introducir o extraer el imán como núcleo de este bobinado, se induce corriente en el mismo, que se mide, en este caso mediante un instrumento más moderno, que es un multímetro, en la escala de medición de corrientes. En esta representación vemos lo que ocurre cuando hacemos circular corriente eléctrica por un bobinado y esa corriente es continua, como el caso de la alimentación por medio de una batería o pila. En ese caso, el campo magnético perpendicular al cable, perpendicular a las bobinas, va a estar concentrado en el núcleo, el que se va a imantar, y por eso va a atraer objetos magnetizables. Si reproducimos el experimento de Faraday e introducimos un imán, es decir, un campo magnético fijo, haciéndolo móvil, de manera que atraviese líneas de campo de un conductor, veremos que se induce corriente en ese conductor, y aquí como ejemplo vemos que la lámpara se va a encender tanto cuando el imán se acerca como cuando se aleja. Pero cuando permanece quieto, como el campo magnético va a ser fijo respecto del conductor, no tendremos inducción de corriente, no circulará corriente y por lo tanto no habrá diferencia de potencial. En base a esos conceptos teóricos, imaginemos un bobinado como el que está aquí dibujado, que está enrollado sobre un elemento que permite concentrar líneas de flujo magnético. Este material, por lo tanto, será un material de alta permeabilidad magnética. Las líneas de campo magnético se van a concentrar y van a recorrer el camino indicado por estas flechas azules, campo magnético producto de la circulación de corriente. Cuanto mayor sea la corriente que circula por la bobina, mayor será el flujo magnético. De igual manera, cuanto mayor sea el número de vueltas que tenga la bobina, también aumentará el flujo magnético indicado por las flechas azules. Si ahora, en lugar de un único bobinado, realizamos un segundo bobinado con una cantidad diferente de vueltas, veremos que cuando circula corriente por la bobina primaria, se producirá un campo magnético perpendicular a las espiras de esta bobina primaria. Esas líneas de campo magnético, denominadas flujo magnético, aquí indicadas por las flechas en rojo, van a concentrarse y circular a través de un material que le ofrece una alta permeabilidad magnética, es decir, una baja resistencia a la circulación de líneas de campo magnético. Si la alimentación que tenemos en esta bobina es una tensión alterna, significa que la corriente va a cambiar de sentido siguiendo la frecuencia de la alimentación, por ejemplo 50 veces por segundo. Si la corriente cambia de dirección 50 veces por segundo,
el flujo, la dirección de flujo magnético hará lo propio, cambiará de dirección de circulación 50 veces por segundo. Analicemos qué pasa entre ese flujo magnético variable y la segunda bobina. La segunda bobina es un conductor enrollado sobre un circuito donde hay un elevado flujo magnético. Por lo tanto, cuando el flujo magnético atraviesa a un conductor, va a inducir corriente sobre el mismo. Como la dirección del flujo magnético cambia 50 veces por segundo para este ejemplo, la corriente inducida en este bobinado secundario cambiará también 50 veces por segundo. De acuerdo a la cantidad de vueltas que tenga esta bobina secundaria comparada con las vueltas de esta bobina primaria, a la salida es igual, mayor o menor tensión. Si hay menos cantidad de vueltas, la tensión será menor. Si hay la misma cantidad de vueltas, la tensión será la misma. Y si hay más cantidad de vueltas, como se ve en este dibujo, la tensión a la salida será mayor. Se pueden construir distintos tipos de núcleos para fabricar transformadores, teniendo siempre en cuenta la elevada permeabilidad magnética de estos núcleos, que va a facilitar la inducción de corriente en el bobinado secundario. En este ejemplo vemos que hay pocas vueltas en el primario, muchas vueltas en el secundario, lo que nos está indicando que estamos ante un transformador elevador de tensión. La tensión a la salida va a ser más alta que la tensión a la entrada. Cuando tenemos el devanado o bobina primaria sobre uno de los lados de un núcleo rectangular con centro hueco y el devanado secundario o bobina secundaria sobre el extremo opuesto, está el caso de los denominados tipo núcleo. En este caso es un transformador tipo núcleo elevador. Si tenemos que construir un transformador tipo núcleo reductor, la única diferencia es que el bobinado o devanado secundario tendrá menos cantidad de vueltas de cable de mayor sección frente al primario, que tendrá mayor cantidad de vueltas con cable de menor sección. Vemos aquí fotos de dos transformadores tipo núcleo, donde claramente vemos los bobinados en los extremos opuestos de las piezas metálicas que conforman el núcleo del transformador. Por este núcleo se va a producir la circulación de campo magnético. Esta es la bobina primaria, se ve claramente que en este ejemplo tiene mucha cantidad de vueltas de cable de poca sección, mientras que la bobina secundaria tiene un cable de mucha mayor sección, más grueso, más diámetro y menor cantidad de vueltas. Por lo tanto, estamos ante el caso de un transformador reductor. En este otro transformador de potencia muy elevada, vemos también las dos bobinas separadas. No se aprecia exactamente todo el núcleo como se ve claramente aquí, pero acá podemos ver la parte superior, que equivale a esta que está a la izquierda, y un poquito del extremo derecho, dada la perspectiva de la foto. El otro tipo de núcleo muy común en los transformadores es el tipo acorazado, el cual está formado por piezas en forma de E, cerrado por piezas en forma de I, y los devanados, tanto la bobina primaria como la bobina secundaria, están dentro de la parte central de la chapa en forma de E. En este caso, lo que se logra es una mejor circulación de los campos magnéticos respecto de los tipo núcleo, ya que, como pueden observar, la bobina primaria, en este caso la que está aquí arriba, generará un campo magnético que sigue exactamente todo el camino a través de los dos lados del núcleo, a diferencia del anterior, que hay alguna dispersión de campo magnético fuera del transformador. Aquí podemos ver una foto de un transformador tipo acorazado, en el cual tenemos el núcleo, el devanado primario y secundario que están juntos. Sabemos que estos cables están aislados normalmente por una laca para no aumentar el grosor del mismo, para no aumentar el diámetro del cable, y tenemos unas borneras para conectar la alimentación primaria que irá a la parte de la bobina primaria, y
una bornera para las salidas o secundario que está eléctricamente conectada a el cable que forma las bobinas secundarias. En estos tipos de transformadores las bobinas se enrollan sobre unas piezas plásticas llamadas carretes. Acá vemos 4 tamaños diferentes que tendrán relación con el diseño y la potencia que manejará cada transformador, y sobre estas piezas plásticas aislantes se bobina el primario y el secundario. El segundo elemento básico que vamos a necesitar son las piezas que concentren el flujo magnético. Normalmente se utiliza chapas de hierro silicio o chapas de ferrite. Todo depende de la frecuencia, es decir, de la cantidad de veces que el flujo magnético va a cambiar de dirección. A mayor frecuencia es más crítico el tipo de núcleo que se va a utilizar. En estos núcleos acorazados, formados por chapas en forma de E y de I, el carrete va a estar ubicado sobre la parte central de la E, de manera que bobinaremos los dos cables primarios y secundarios, las dos bobinas, sobre el carrete, y este agujero que se ve en el medio va a introducirse en la parte central de la E para quedar entonces las bobinas dentro de las piezas metálicas que van a generar el camino al flujo magnético. Acá pueden ver en esta foto los distintos componentes para construir un transformador. Las chapas tipo E, faltan aquí las chapas tipo I que van a cerrar el núcleo, cables de distinta sección. Sabemos que de acuerdo a las características del transformador, el primario va a tener sección distinta a la del secundario. Los transformadores elevadores tienen pocas vueltas de cable grueso en el primario y muchas vueltas de cable de menor sección en el secundario. Los transformadores reductores tienen muchas vueltas de cable de poca sección, cable fino en el primario, y pocas vueltas de cable grueso de mucha sección en el secundario. Y los aisladores tienen igual cantidad y tipo de cable en el primario que en el secundario. Y por último vemos las formas plásticas sobre las cuales se va a enrollar la bobina primaria y la bobina secundaria antes de introducir el carrete en las piezas metálicas del núcleo.